gracias es, ¿cómo es que ustedes van a responder a esa situación? ¿Cómo es que ustedes van a responder a esa situación? Nadie hoy en día puede decir, esto a mí no me va a suceder. Porque ha sido en los lugares en nuestra sociedad los cuales nosotros consideramos los más seguros donde esta clase de situación ha tomado lugar. Es muy triste eso en nuestra sociedad. Entonces, ¿cómo es que yo como ciudadano voy a poder responder a una situación de tirador activo? Miren, todo empezó como lo conocemos el día de hoy, en la preparatoria de Columbine, en el estado de Colorado, en un suburbio de Denver. Dos jóvenes entraron a una escuela el 20 de abril de 1999, hace más de 20 años, donde, armados hasta los dientes, mataron a 13 personas y hirieron a 21 estudiantes. Estos eran estudiantes usando violencia en contra de otros estudiantes y los maestros. Disculpen, estoy aquí familiarizando con a ver, vamos a ver, ahí está. Bueno, entonces, nosotros para entender esta clase de situación tenemos que entender que el cuerpo, el ser humano, cuando uno reacciona a un tipo de situación de este tipo, va a reaccionar de ciertas maneras. Ustedes tienen que entender cómo es que ustedes van a reaccionar a una situación de crisis. Es importante que cada uno de ustedes entienda que la respuesta que ustedes van a dar es una respuesta natural, que ya está engranada adentro de ti. Y si tú entiendes cómo funciona este proceso, tu respuesta, una respuesta acertada, te puede ayudar a sobrevivir. Entonces, por eso está la ciencia de fondo. ¿Cómo se comportan las personas en eventos de alto estrés? Y esto aplica en cualquier cosa, en un accidente de tráfico, cuando alguien se mete a robar a tu casa, cuando alguien te da una cachetada, o cuando alguien te da una mala noticia. Siempre es de esta forma. Entonces hay 3 etapas de respuesta al estrés. En este caso en particular es al desastre, ¿verdad? Número 1, lo que vas a decir tú es, no está pasando esto. Cuando alguien viene y te dice, tu marido, tu esposa, aquí está la demanda de divorcio, dice, eso no me está pasando. Cuando alguien me dice, mi hijo cometió un crimen, ese no es mi hijo. Cuando tú estás adentro de la iglesia y alguien empieza a tirotear, vas a decir, eso no está pasando en la iglesia. Negación. Naturalmente, lo primero que tú vas a hacer es negar la situación. No me está pasando. Después, tú entras en un proceso de reflexión, donde empiezas a analizar, ¿es verdad? ¿No es verdad? Bueno, pues mi hijo de vez en cuando sí se mal se porta y pues yo ya estaba teniendo problemas con mi esposo, mi esposa, ¿verdad? Ahí está, con razón, esa persona loquito que estaba yendo a la iglesia. Después empiezas a pensar y reflexionar en estas cosas y ya empiezas a entender que lo que está sucediendo es una realidad. Y segundo, tiene que haber una respuesta decisiva. ¿Qué es lo que vas a hacer con esa situación? ¿Vas a aceptarla o la vas a negar? ¿Verdad? No, sí, mi hijo es capaz de hacer eso. Sí, mi marido, mi esposa, sí hicieron eso. No, pues sí, mi mejor amigo me acaba de traicionar. ¿Verdad? ¿Y cómo es que tú vas a reaccionar? ¿Cuál es la respuesta adentro de ti, adentro de tu mente? Y es importante que entendamos estos pasos, porque estos pasos son los que nos van a dar la habilidad de poder enfrentar esto. La negación.
Dice, la negación es el primer paso. Dice, no lo es. Es lo que está respondiendo la persona, ¿verdad? La reflexión, ¿qué decisión vamos a tomar? ¿Vamos a ir derecho? ¿Vamos a ir a la izquierda? ¿Vamos a retroceder? ¿Nos vamos a congelar? ¿Cómo es que yo voy a reaccionar a esa situación? Una respuesta decisiva. ¿Cómo vamos a reaccionar? Indudablemente el propósito de esta clase es enseñarles a ustedes a cómo poder tomar una respuesta decisiva, sabiendo las razones y los porqués estas situaciones suceden en la vida. La reflexión, el pensar. Todo está basado en la reflexión, si vas a sobrevivir o no. Y si tú estás preparado, este es el primer paso. Es el primer paso a entender. Entonces, ¿verdad? Tenemos la mente y tenemos el instinto animal. El instinto animal, por ejemplo, los animales cuando matan solamente por dos razones. Porque tienen hambre o porque tienen temor. Los animales no matan por enojo, por venganza. El ser humano sí lo hace, pero los animales no. Entonces, a diferencia del animal, y tú tienes la habilidad de pensar y de evaluar tu reacción. El instinto animal está dentro de nosotros. Todos tenemos adentro de nosotros el deseo de sobrevivir. No hay un ser humano coherente que no tema la muerte. Nadie desea la muerte. Y Dios puso eso en cada uno de nosotros, porque eso habla del respeto a la vida. Reflexión. Bueno, podemos pensar en el concepto de pelear. Si viene un atacante, yo me defiendo, yo peleo. Esa es parte de esa reflexión natural. La otra es correr, alejarme del peligro. Pero también hay la tercera, que es muy peligrosa, que es la de inmovilizarse. Te congelas, quedas arrestado. ¿Cuántos de nosotros, cuando hemos vivido cierta situación de crisis, no sabemos qué hacer? ¿Cuántas personas, cuando están en un accidente, lo primero que hacen antes de llamar a la policía es llamar al esposo o a la esposa, al papá o a la mamá? Cuando en realidad la primera reacción es llamar al 911. Esta es la reflexión. Bueno, miren, cuando cada uno de nosotros enfrentamos una situación difícil, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos un ritmo cardíaco. Bueno, estamos entendiendo ahorita el proceso de qué es lo que va a pasar en tu vida cuando tú estés enfrentando una situación de crisis. Esto aplica en todas las instancias. Por ejemplo, ustedes ahorita están normalmente, si no hay ningún problema, su corazón está palpitando a 60 latidos por minuto. Nosotros los policías siempre estamos alertas. Ustedes nunca van a ver un policía que cuando se sienta a comer en un restaurante no se sienta en contra de la pared. Yo cada vez que me salgo de mi patrulla y de mi coche, lo primero que hago es yo veo a mi alrededor qué es lo que está sucediendo, quién se me está acercando. Antes de que yo me meto a la tienda del Valero, yo ando viendo por afuera qué es lo que está pasando, quiénes están en los coches. Antes de entrar a la tienda estoy viendo a la persona que está enfrente en el mostrador. Yo cuando hablo con las personas, yo me posiciono en una situación donde yo puedo reaccionar para darle un golpe a la persona. Los policías estamos a 90 latidos por minuto, porque ese es el instinto de sobrevivencia. La edad promedio de un policía es de 58 años. ¿Sabían eso? No. ¿Por qué? Porque hay muchos problemas que vienen a nosotros, cardíacos, ¿verdad? ¿Por qué? Por esos 90 latidos por minuto.
por el estrés en el cual los policías están. Y lo siento decir, pastor, pero también los pastores, ¿sabían? Los pastores, la vida promedio de los pastores también es menor al del resto de la sociedad. ¿Por qué? Por todos los problemas que los pastores tienen que enfrentar. ¿Ustedes oran por su pastor? No les vale que todos los días. ¿Verdad? Bueno, entonces, cuando ustedes ya entramos en una situación donde entramos en un combate, donde tenemos que responder inmediatamente, tus latidos del corazón van a subir a 120. Tú y yo podemos funcionar a 120 latidos por minuto. Haz de cuenta como si tú estuvieras corriendo, ¿verdad? Y después de que terminas, así va a estar tu corazón. Pero sin que estés corriendo, tu corazón, químicamente, por la situación que estás enfrentando, tu corazón va a subir a 120. Y si tú no te controlas mentalmente, donde tú tomas, tengo que pensar, ¿cómo voy a reaccionar? Señor, ¿qué es lo que debo de hacer? Haces una pequeña oración donde le pides al Espíritu Santo que te guíe, que te dé sabiduría para reaccionar, ¿verdad? Si tú no haces eso, vas a subir a 150 latidos por minuto. Y dos cosas te van a suceder ahí. O te va a dar un ataque al corazón por el susto, o vas a quedar arrestado, inmovilizado, y no vas a querer hacer absolutamente nada. Y eso es muy peligroso. Entonces, conscientemente tú tienes que entender que tu ritmo cardíaco, tu cuerpo, naturalmente va a ir a través de ese proceso. Y si 150 latidos por minuto no para, termina en negro, que es muerte. Que es muerte. Y ahí no va a ser el atacante el que te mata, sino va a ser tú mismo. ¿Verdad? Entonces es muy importante que entendamos qué es lo que va a pasar. Entonces, la reflexión, cuando empiezas a ver una situación de crisis, cuando tú empiezas a tener más de 120 latidos por minuto, tú vas a perder la habilidad de mover tus manos y tus dedos. Vamos a decir, aquí cuando el pastor está predicando y a una persona el celular se le va, inmediatamente tú vas a entrar en un estado de estrés y no vas a saber, vas a sacar el teléfono y se te va a caer, ¿verdad? Y no vas a poder encontrar el botoncito para quitarlo. A todos nos ha pasado, ¿verdad? ¿Y cuántas veces al día usamos el celular y tenemos la habilidad de usarlo normalmente? Pero cuando nos pasa eso, porque entramos en una situación de estrés, perdemos la habilidad de usar nuestros dedos apropiadamente y también a veces de pensar. Entonces es muy importante que ustedes entiendan esto, que es una realidad, lo que les estamos comentando y compartiendo. Bueno, entonces la reflexión debe de ser mantener la calma, controlar tu respiración y organizar tus emociones. ¿Cómo es que debo de reaccionar? Mantener la calma. Literalmente, 3 segundos, 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué debo de hacer? Controlar la respiración, organizar mis emociones. ¿Cómo voy a reaccionar? ¿Voy a pelear? ¿Voy a correr? Un criminal entra a través de esas puertas y está tirando a lo loco. ¿Qué vamos a hacer? Es una respuesta decisiva, guión, práctica. Se tiene que hacer un guión. Guión es lo que se escribe en una película. Los actores leen un guión. En tu mente tú tienes ya que empezar a definir cómo es que vamos a reaccionar si una persona entra a la iglesia, al lugar de trabajo, al Walmart, al centro comercial. ¿Cómo es que voy a reaccionar? Tienes que empezar a pensar desde el día de hoy. Ese es el primer paso. ¿Cómo voy a reaccionar? Y lo debo de practicar. Tú tienes que hablar con tu esposo, con tus hijos. El pastor tiene que hacer un plan de acción con los
diáconos de la iglesia, los ancianos, ¿verdad? Tenemos una persona de seguridad. Todo esto viene como parte de esa planeación para poder enfrentar una situación de ese tipo. También tenemos que entender al atacante. ¿Quién es el atacante? El tirador, aquella persona que está usando la violencia en contra de nosotros. Bueno, hay varias características. No existe un perfil definido, ¿verdad? Puede ser hispano, blanco, negro. Puede ser una persona religiosa, como los musulmanes. Puede ser una persona que tenga tendencias políticas que quiere transmitir. Por ejemplo, ¿cuántos vivieron en México en los años 60 y 70? Allí en México en esos años había una guerrilla en México, en Oaxaca, en Guerrero. Y ellos lo que hacían, en 1970 la guerrilla en México secuestró al cónsul general de la Gran Bretaña en Guadalajara. Si no me acuerdo, el movimiento se llamaba 12 de octubre. Y ellos secuestraban, cometían crímenes para así poder obtener una recompensa económica y así poder financiar su movimiento. Entonces hay gente que cuando hacen atentados criminales es para mandar un mensaje. Eso fue lo que sucedió el 11 de septiembre. Querían atacar los 3 puntos cardinales esenciales de los Estados Unidos, esos atacantes musulmanes. El complejo económico representado en las Torres Gemelas, el Pentágono de los Estados Unidos, la fuerza militar y el poder de esta nación, y se cree que el cuarto avión que se desplomó en el bosque de Pensilvania estaba para ir o a la Casa Blanca o al Congreso de los Estados Unidos. Fue un mensaje político en contra de los Estados Unidos, vengador de causa, ¿verdad? O como la persona que hizo la matanza, que manejó desde el norte de Dallas hasta El Paso. No me gustan los hispanos, ¿verdad? Vengador de causa, el movimiento comunista, transmisión de ideología, los musulmanes, conciencia religiosa o política, violencia doméstica. La persona que hizo la matanza en la primera iglesia bautista de Sutherland Springs, tenía 2 problemas relacionados ahí: trastorno mental y había violencia doméstica. Y ustedes saben que todas estas personas, si alguien hubiera estado atento a estas personas, se hubiera podido haber reconocido que estas personas iban a terminar en violencia. Tú, como parte de la preparación, tienes una responsabilidad de cuando tú ves cosas fuera de orden, tienes la responsabilidad de reportar a tu pastor, a la policía, al maestro, a tu jefe en el trabajo, a tu papá y a tu mamá. Ninguna de estas personas, por ejemplo, los que fueron y volaron los aviones, querían saber solamente cómo despegar y volar el avión y no aterrizar. Oye, si vienes a tomar clases de aviación y lo estás haciendo para querer aprender eso, necesitas cómo saber despegar, volar y aterrizar. Y a los instructores nunca se les prendió el foco que eso estaba fuera de orden. El muchacho que hizo la matanza en Sutherland Springs, antes de entrar a hacer lo que fue a hacer, fue a la tienda y estaba vestido el tipo como Rambo, hasta los dientes. Y el vendedor que estaba atrás del mostrador no pensó en llamar a la policía. Oye, ¿tú ves a alguien allá afuera en la calle con un fusil? Llama a la policía. Si ves que tú estás entendiendo que esta persona está diciendo cosas raras, llama a la policía. Si ves que hay alguien adentro de la iglesia que se está comportando fuera de orden, tráelo a la atención del pastor.
Todas estas cosas, muchas de ellas hemos podido aprender que se han podido prevenir. Pero la gente dijo, no me quiero meter, no es mi problema. ¿Sabes? Después se le quita. No debemos permitir eso. Entonces el atentado de tirador activo, ¿qué es lo que quieren hacer? Asesinato en masa. Quieren dejar una huella indeleble. Y la meta es blancos y objetivos fáciles. El más grande número de víctimas. Número de muertos. ¿Verdad? Infligir un gran número de muertos. ¿Verdad? Y bueno, también hay que entender de que nosotros como autoridad eventualmente vamos a entrar en esa situación. Hay una respuesta de la policía. Entonces, estas personas buscan la disponibilidad de víctimas. Por eso van a las escuelas, a la escuela primaria. ¿Qué puede hacer un niño de 10 años de edad contra un adulto? Aunque sea un cobarde. ¿Qué puede hacer? Un lugar de ancianos. Voy al Walmart. ¿Quién está en el Walmart comprando el mandado? Mujeres. ¿No? Disponibilidad. Toda esta gente son cobardes. Ellos no van a querer agarrarse a golpes contigo. Al contrario, cuando ven a la policía o ven a una persona que los arma, corren. Todos corren. Ninguno está dispuesto a poner un frente. Miren, desde el 2017 ha habido más de 1,486 incidentes, tanto de víctimas como de muertos, que han fallecido en esta clase de atentados. Estamos hablando del 2000 al 2016, 16 años de historia nada más. 16 años de historia nada más. 661 fueron muertos, 825 fueron. Esos números son alarmantes por violencia, de la que ya hemos hablado. Lugar de los ataques, centros comerciales. Puede ser lugar de trabajo, puede ser una iglesia, ¿verdad? Escuelas, centros educativos. Hemos visto en Virginia Tech, donde hubo una balacera, en el campo libre, ¿verdad? Y en otros lugares. 55% de los atacantes tenían un vínculo a la institución a la cual atacar. Entonces, en el caso de Sutherland Springs, era un familiar de una de las personas que estaban en la iglesia. Y eso, miren, aquí, disculpen, aquí esto va al liderazgo de la iglesia, Ustedes como liderazgo de la iglesia no deben de tolerar ningún mal comportamiento de ningún varón y de ninguna mujer en la iglesia. Aquí la regla eso es bien clarita. Aquí no te vienes a mal comportar. Andas como loquito, no vuelvas a la iglesia. Bien, mijo. No, pero que es casa de restauración. Se entiende. No puedes permitir que eso suceda aquí. Y si tú no tomas una decisión decisiva en esa situación y juegas con el problema, no le cortas la cabeza a la serpiente. Y la culebrita se convierte en cascabel. Y eso no se juega. En mi iglesia, donde yo pertenezco, cuando hay un problema, esta no es tu casa, no eres una persona grande, disciplínate en otra iglesia por 6 meses, 1 año, y después puedes volver a regresar aquí. Si no hay compromiso con Cristo, con tu vida personal, con tu familia, este no es el lugar para ti. Siempre tiene uno que estar con el ojo abierto con gente que no conocen, que viene a la iglesia.
Siempre tiene que haber un varón mínimo afuera de los baños. Que no se vaya a meter a alguien que no deba meterse en el baño, especialmente con los niños y con las mujeres. ¿Verdad? Si verdaderamente la iglesia es una casa de restauración, aquí no se puede tolerar el desorden. Muy importante eso. Muchas veces en ese sentimentalismo se llega a permitir mucho desorden que resulta terminando ser un problema. Atentados de tirodeo. Vamos a hablar de un par para que ustedes puedan entender lo último que ha sucedido y el impacto que han tenido, ¿verdad? Bueno, el 5 de noviembre del 2017 hubo la matanza en una iglesia bautista, en la primera iglesia bautista de Sutherland Springs. 26 muertos, 20 heridos. La mayoría mujeres y niños. El atacante, cobarde, tenía experiencia militar, usó lo que nosotros llamamos fuego de supresión. Cuando tú tienes al enemigo en un lugar, lo que tú quieres hacer no quieres que el enemigo salga del nido. Entonces lo tienes que oprimir a través del fuego. ¿Ven todas esas cositas amarillas? ¿Lo pueden ver? Sí. ¿Sí? Bueno, miren, cada una de esas son unos cuadritos amarillos de evidencia que tienen número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y se usa para marcar donde se encuentra la evidencia. Cada uno de esos es un casquillo usado de bala. Entonces lo que el tipo hizo es, usando una táctica militar de supresión de fuego, él caminaba disparando de aquí a allá, 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 de aquí a allá. Y es importante entender esto, porque que ustedes como iglesia, ¿cómo van a responder si algo así llegase a suceder? Vamos a hablar de eso. Pero bueno, entonces el fuego de supresión, ¿verdad? El Señor paró cuando el vecino sacó un rifle y le empezó a tirar a él. Cuando el vecino le empezó a tirar a él corrió, porque todos son cobardes. Díganlo, todos son cobardes. Ninguno va a estar dispuesto a hacerle frente cuando se les ataca con la misma fuerza que lo hicieron. Bueno, 5 de noviembre. Carrillo y yo y otras personas, nosotros fuimos al hospital universitario a identificar a las víctimas de esa matanza. El Paso, Texas, 2019. Walmart, 22 muertos, 24 heridos. Texas. Sutherland Springs, 25 minutos de aquí de la iglesia. Floresville, en un ranchito. No estamos hablando de una ciudad. No estamos hablando de San Antonio. Estamos hablando de una ranchería. Donde hay vacas, toros, campos agrícolas. Allá no hay nada. Dayton, Ohio. 10 muertos, 27 heridos. Y estamos hablando de los más recientes y los que han tenido más significación a nuestra área. Respuesta ciudadana. ¿Cómo es que vamos a responder? Ya sabemos todo lo que sucede. ¿Cómo es que tú y yo reaccionamos físicamente, mentalmente? ¿Cómo es que vamos a responder? Bueno, aquí vamos a hablar de 3 pasos que tú puedes usar para responder a esta situación. Negación, ¿verdad? No lo neguemos. Se escuchan disparos, hay que reflejar, ¿verdad? Número 1, no podemos pensar en la negación. Miren, en varios de los incidentes, cuando estas cosas han sucedido, lo primero que viene a la mente de las personas, de las víctimas, son cosas ilógicas porque no lo queremos aceptar. Por ejemplo, en Virginia Tech, cuando los disparos empezaron, una de las maestras dijo, alguien está cortando leña. Porque así se suena, cuando tú tienes
la leña, el hacha y agarras y le haces así, tiene un sonido muy similar. Pero tú estás en el segundo piso de la universidad. ¿Quién va a estar cortando leña en el segundo piso de la universidad? ¿Verdad? O estás adentro del Walmart. Dice, oh, alguien está disparando cohetes. ¿No? Es lo primero que viene a tu mente también, la negación. No negarlo. En realidad lo que estás escuchando son disparos. ¿Cómo voy a reaccionar? ¿Me voy a esconder? ¿Esconderse y esperar? Muchos de nosotros, cuando crecimos, se nos enseñó la realidad de un ataque nuclear. Allá en México se nos enseñaba, cuando había un terremoto, a quedarse en las entradas de las puertas, porque ahí es donde hay más fuerza para protegerte. Cuando estamos hablando de huracanes y tifones, a los niños se les enseña a esconderse debajo de las mesas. También en los ataques nucleares, es lo que se nos enseñaba en la escuela. Pero en un caso de atentado de tirador activo, esa no es una respuesta viable. El esconderte debajo de la mesa no es una decisión viable. ¿Por qué? Porque estos atacantes tiran indiscriminadamente. Miren, como ejemplo, ¿se acuerdan? ¿Esperar o no esperar? Hacerme muerto. Esta muchacha, debería de haber escrito el nombre, se me olvidó. Fue una de las muchachas que sobrevivió la matanza de Virginia Tech. Pero esa muchacha dijo, lo que voy a hacer, mi respuesta al tirador, es que me voy a esconder. Ella estaba en el segundo piso de las aulas de la universidad. Aquí está el plan. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí están las escaleras. La muchacha estaba en el primer cuarto. Hay distintos cuartos. Este es el pasillo donde el tirador dañó y mató a más víctimas. Cada uno de esos cuartos refleja una distinta respuesta de los estudiantes y de los maestros al atentado. Una de las víctimas que estaban ahí, de los profesores, era sobreviviente de los campos nazis. Entonces él sabía lo que un tiro sonaba y la forma de cómo reaccionar. Otro, le dije la maestra, que creía que estaban cortando leña, ¿verdad?